Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos en una cosa. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena típica? Una carta de tarot sobre la mesa que de repente parece sellar el destino de un personaje. Bueno, pues hoy vamos a darle una vuelta a todo eso, a ver qué hay de verdad y qué es puro cliché cinematográfico en cómo se representa el tarot en el cine y las series. Todos la conocemos, ¿verdad? Es que es un clásico. Esa habitación oscura, la vidente y una sola carta que lo cambia todo. Se usa para crear suspense, claro, pero lo que pasa es que casi siempre se simplifica al máximo una herramienta que es súper compleja, y al final se reduce todo a lo mismo. Vamos a empezar por ahí, por el gran cliché de película, porque es muy curioso. De las 78 cartas que tiene una baraja de tarot, parece que Hollywood está obsesionado, pero de verdad, casi exclusivamente con dos. Solo dos. Fijaos qué barbaridad. Con la de posibilidades que hay, pues no, siempre las mismas. Y esas dos cartas son, pues cómo no, la muerte y el diablo. Son las reinas de la función, las favoritas para cualquier thriller, película de terror o de misterio. Se usan como un atajo narrativo, ¿sabéis? Para meternos el miedo en el cuerpo y crear esa sensación de fatalidad, de que algo terrible va a pasar. Pero la pregunta es, ¿de verdad significan eso? Venga, vamos a desmontar el primer gran mito, la carta de la muerte. A ver, en el cine, cuando aparece, es casi una sentencia de muerte, nunca mejor dicho. Anuncia un asesinato, un desastre inminente, lo que sea. Pero en realidad su significado es mucho menos literal y de hecho, muchísimas veces, es algo positivo. Es que no tiene nada que ver. Mientras que en el cine es un alguien va a morir, en el tarot real habla de transformación, del fin de un ciclo para que empiece otro. O sea, un cambio, a veces drástico, sí, pero casi siempre necesario para avanzar. Y es que solo hay que fijarse en la iconografía de la propia carta a lo largo de la historia para encontrar pistas. Muchas veces se dibuja con elementos de renovación, como un sol que sale, brotes nuevos que crecen, símbolos que nos dicen que todo final es en realidad un nuevo comienzo. Como se resume perfectamente en una de nuestras fuentes, el miedo que rodea a esta carta es, en gran medida, infundado. Está alimentado sobre todo por esta visión tan dramática y tan espectacular que nos ha dado el cine. Bueno, y ahora vamos con el segundo gran cliché, el diablo. En las películas es la maldad pura, magia negra, posesiones, fuerzas oscuras. Pero, una vez más, la realidad de la carta apunta a conflictos mucho más, bueno, mucho más nuestros, más humanos. De nuevo, el cine tira por lo sobrenatural, por el mal con mayúsculas, cuando en realidad esta carta nos habla de adicciones, de materialismo, de esas relaciones tóxicas de las que no sabemos salir, en definitiva de estar atrapados por nuestros propios instintos y miedos. La clave aquí es que la carta no habla de un demonio que viene de fuera, sino que es más bien un espejo de nuestros demonios internos, esas cosas que nos atan, las adicciones, las dependencias, los miedos, las cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta mucho más interesante. Si el tarot no es solo para dar sustos y anunciar desgracias, ¿por qué la gente que cuenta historias se siente tan atraída por él? ¿Qué ven ahí, más allá del cliché? Pues porque el tarot puede ser muchísimo más que un simple objeto de atrezo en una escena. Puede funcionar como una auténtica máquina de crear historias. De hecho, El gran escritor Italo Calvino lo veía exactamente así. Lo llamó una máquina de imaginar. Un sistema que, combinando imágenes universales, arquetípicas, es capaz de generar un sinfín de narrativas. Es que, si lo pensamos, su función en una historia se puede dividir como en tres roles clave. Puede ser el detonante, el pistoletazo de salida que obliga al personaje a moverse. Puede ser un catalizador, algo que acelera sus miedos o sus deseos y lo lleva al límite. O puede ser, directamente, la columna vertebral de toda la trama. O sea que, en manos de un buen guionista, de un buen narrador, el tarot no se limita a predecir lo que va a pasar, sino que crea la propia trama. Le da forma tanto al personaje como a su conflicto. Es una herramienta súper potente. Esto nos invita a cambiar un poco la perspectiva. Quizá la próxima vez que veamos una de estas escenas, lo interesante no sea tanto la carta que sale, sino la reacción del personaje, que le provoca, cómo actúa a partir de ahí. Ahí es donde está la verdadera chicha de la historia. Así que, para terminar, ahí queda una última reflexión. ¿Y si el verdadero poder del tarot en la ficción no es el de predecir el futuro, sino el de revelar con una claridad casi brutal el presente de un personaje? Sus miedos, sus deseos, todo lo que le define en ese preciso instante. Ahí lo dejo.